La ilustre Municipalidad de Copiapó y Holbe Televisión presentan Copiapó TV Educa. Hola, ¿qué tal, chiquillos y chiquillos? Ojalá que estén bien en sus casas, respetando la cuarentena. Le habla el profesor Walter. Bien, hoy vamos a ver un contenido relevante para la PSU que trata de la ecuación de la recta. En la clase 1 nosotros vimos sistemas de ecuaciones lineales donde encontramos el punto de intersección, que era el conjunto de solución de esas rectas cuando se cortan, y rectas paralelas. Ahora lo que vamos a determinar es el nombre de esas rectas. Si nosotros en el plano tenemos dos puntos cualquiera de ellas, podemos encontrar la distancia entre esas rectas. También podemos encontrar su punto medio y también podemos determinar la pendiente. La pendiente también la vimos en la primera clase, así que pueden revisarla para que se recuerden un poquito. Igual ahora lo vamos a ver. Vamos a empezar con los objetivos. Entonces, uno de los objetivos va a ser calcular distancia entre los dos puntos del plano cartesiano. También vamos a ver el cálculo del punto medio entre dos puntos cualquiera del plano cartesiano. Y también vamos a determinar la pendiente dados dos puntos. Es decir, si nosotros tenemos dos puntos cualquiera en el plano, siempre pasa una sola recta. Y a esa recta nosotros le podemos encontrar su pendiente, le podemos encontrar el nombre de esa recta. Entonces, para ello, necesitamos algunas formulitas. Una de esas fórmulas es la fórmula de la distancia. Con eso determinamos la medida que hay entre dos puntos cualquiera del plano cartesiano. También tenemos una formulita para el punto medio y también tenemos una formulita para determinar la pendiente dado dos puntos cualquiera o cualesquiera del plano cartesiano. Para determinar la pendiente, la distancia entre los dos puntos, basta sacar la raíz cuadrada de la diferencia de las abscisas o de las x al cuadrado más la diferencia de las ordenadas o de la y al cuadrado, dado los dos puntos que ya tenemos acá en el plano. Basta con que estas coordenadas ustedes las reemplazan acá, saquen la raíz cuadrada al final y van a tener la distancia. Para el punto medio, es decir, el punto que está entre A y B, van a sacar el promedio de la abscisa o van a sumar la abscisa 1 con la abscisa 2 y dividirla por 2, coma la I1 más la I2 dividida por 2, el promedio también de las ordenadas. No se olviden que también este es un punto, por lo tanto tiene que estar en paréntesis y la coma al medio para separar la coordenada X, que es de la abscisa, y la coordenada Y, que es de las ordenadas. Y para determinar la pendiente, dado dos puntos también, basta con que ustedes resten la diferencia de las Y o de las ordenadas partido por la diferencia de las abscisas o de las X. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a calcular la distancia entre el punto A menos 1, 1 y B 3,4. Estas son coordenadas, no lo olviden, y un par ordenado, porque son dos y ordenados. Primero es X, luego Y. Para ese también. Entonces, la fórmula para la distancia, ya la vimos, la raíz cuadrada de la diferencia de las X al cuadrado más la diferencia de las Y al cuadrado. Entonces, si tenemos el punto A, X1 y 1, el X1 representa el menos 1 y ustedes lo tienen acá. El Y1 representa el 1 y ustedes lo tienen acá. El X sub 2, que sería del punto B, sería 3, y el Y sub 2, que es la otra coordenada del punto B, 4. Entonces, ustedes identifican ahí las coordenadas de cada punto y esos puntos ustedes los llevan a la fórmula. Entonces, ahora en paréntesis, X sub 2. ¿Cuánto vale X sub 2? 3. Ahí lo tenemos. Menos X sub 1. X sub 1 vale menos 1. Entonces, este menos 1 tiene que ir en paréntesis. Cerramos paréntesis al cuadrado. Más, abrimos paréntesis, dice la fórmula I2 o I sub 2. En este caso vale 4. Ahí tenemos 4, menos I sub 1, que es 1, ¿ya? Y eso todo al cuadrado. Entonces aquí para operar, esto ya lo saben, tenemos que resolver acá estos signos. Entonces mantenemos 3, menos por menos ya sabemos que es más, eso es 1, todo al cuadrado, y al restar 4 menos 1, eso nos da 3 también al cuadrado. Entonces 3 más 1 es 4, al cuadrado es 16, 3 al cuadrado es 9, acá sumamos,
Usted también en segundo medio hicieron clases de raíz, entonces acá no pueden sacar la raíz de 6 aparte y la raíz de 9 aparte porque la prioridad es la suma primero de esas raíces, que es 25, y luego saca la raíz cuadrada de 25, que es 5. ¿Por qué? Porque 5 al cuadrado es 25. Entonces, la distancia entre el punto A, menos 1, 1, y el punto B, 3, 4, esos dos puntos del plano, su distancia son 5 unidades, que pueden ser metros, centímetros, kilómetros, en lo que uno trabaje como unidad. Ahora vamos a determinar, vamos a calcular el punto medio, también dado dos puntos del plano. Entonces acá tenemos el punto A, x sub 1, 5, y sub 1, 4, y el punto B, x sub 2, 1, y sub 2, menos 2. Acá tenemos nuevamente anotada la fórmula. Cada vez que ustedes trabajen esto, anoten la fórmula para que la recuerden. Entonces, ¿qué dice el punto medio? Que hay que sumar las x y dividirla por 2, y luego sumar las y dividirla por 2. Y como ya tenemos identificado cada coordenada, estos valores los reemplazamos en la fórmula. Entonces, el punto A, x1 y 1, sería 5 para x1, para y sub 1, 4, para x sub 2, 1, y para y sub 2, menos 2. Estos valores los reemplazamos entonces en la fórmula, y nos va a quedar x sub 1, 5, más x sub 2, que es 1, positivo, ya da positivo, partido por 2, coma, y sub 1, que es 4, más y sub 2, que es menos 2, ahí ponemos paréntesis para respetar los signos, y cerramos. 5 más 1 es 6, dividido por 2, 4 menos 2 es 2, dividido por 2, entonces la mitad de 6 es 3, 4 menos 2 es 2, que al dividirlo por 2 nos queda 1. Por lo tanto, el punto medio entre el punto A, 5, 4, y el punto B, 1 menos 2, es el punto 3,1. Si ustedes lo ubican en el plano, ubican los dos puntos, 3,1 va a estar justo en la mitad de ese segmento AB. También podemos calcular la pendiente, es decir, el ángulo de inclinación de la recta con respecto al eje de las abscisas o al eje X. Entonces, acá tenemos la formulita, dado dos puntos del plano, la volvemos a anotar. Entonces, la diferencia de las y partido por la diferencia de las x o la diferencia de las abscisas. Identificamos entonces el punto A, cuyas coordenadas son x1 y 1. Para x1 es 6, para y sub 1 es 7, para x sub 2 es menos 2, y para y sub 2 es menos 3. Esto lo llevamos acá a la fórmula y nos va a quedar y sub 2 es menos 3, menos, que está acá, y sub 1, que es 7, nos queda menos 7, partido por x sub 2, que en este caso es menos 2, menos, por la formulita, x sub 1, que es 6. Como tenemos igual signo, tenemos que sumar. Entonces, menos 3, menos 7, es menos 10. Y acá abajo también, igual signo, sumamos, menos 2, menos 6 es menos 8. Y en la división, menos por menos es más, por lo tanto, el resultado de la pendiente es positiva. Como el 10 y el 8 son números pares, los simplificamos por 2, o dividimos por 2, tanto el numerador 10 como el denominador 8. Entonces, 10 dividido por 2, 5, 8 dividido por 2 es 4. Por lo tanto, la pendiente equivale a 5 cuartos, un entero, un cuarto. Esta pendiente es positiva, es decir, es mayor que 0, por lo tanto, genera un ángulo agudo de la recta con respecto al eje X. Por lo tanto, acá podría, si esto lo tomáramos como eje X, este ángulo es agudo. ¿Por qué es agudo? Porque nos dimos cuenta que la pendiente es positiva porque es mayor que 0. ¿Ya? Y acá nos da una recta creciente. Es decir, si yo le asigno mayores valores a X, va a ser mayores valores para Y. Por lo tanto, es una recta creciente cuando la pendiente es positiva. Ahí analizo un poquito la pendiente. Como ya encontramos, dado dos puntos, la distancia, el punto medio y su pendiente, le podemos encontrar la ecuación, es decir, el nombre de la recta que va a pasar por esos dos puntos. Y hay dos formas. La fórmula para determinar la ecuación de la recta cuando me dan dos puntos, que es la variable y menos y sub 1, y sub 1 acá, igual, esta formulita es igual a la pendiente que vimos anteriormente.
Por lo tanto, esa m va a ser la diferencia de las y, o la diferencia de las ordenadas, partido por la diferencia de las x, o por la diferencia de las abscisas, multiplicado por la variable x menos x sub 1. Acá ustedes pueden tomar también x2 y 2 y acá x1 y 1, da lo mismo. Lo que no pueden hacer es tomar x1 y 2. ¿Ya? Entonces tienen que ser ordenados, por algo son pares ordenados. O también puede determinar la ecuación de la recta, dado dos puntos, ¿ya? Determinando primero la pendiente. Y esta ecuación se llama punto pendiente porque si les dan la pendiente, es decir, sin necesidad de hacer esta fórmula, si me dicen la pendiente vale 5, yo utilizo esta fórmula. ¿Cuándo utilizo esto? Cuando me dan dos puntos del plano. ¿Cuándo utilizo eso? Cuando me dan un punto y la pendiente. Entonces, las dos me van a servir. Entonces, para la fórmula punto pendiente, tenemos también la variable y menos y sub 1, igual a la pendiente, que ya la puedo determinar si me dan los dos puntos o si me la dan de inmediato. Por ejemplo, si me dicen la pendiente vale 7, yo reemplazo 7 acá. Paréntesis, la variable x menos x sub 1, que va a ser la coordenada del punto A que vamos a reemplazar en la fórmula. ¿Ya? Entonces, acá tenemos la ecuación que pasa por dos puntos y acá tenemos la fórmula de la ecuación punto pendiente. Veamos un ejemplo. Yo creo que ustedes ya están más familiarizados con esto, entonces van a poder resolver este tipo de problemas. Entonces, dice determinar la ecuación de la recta que pasa por los puntos del plano, menos 3, menos 4 y b 2,6. Entonces, como me dan dos puntitos, ¿ya? Dos pares ordenados, entonces voy a la fórmula de la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Entonces, identificamos acá las coordenadas, x sub 1 menos 3, y sub 1 menos 4, x sub 2 es 2 y el y sub 2 vale 6. Y estos valores los reemplazamos en la fórmula. ¿Ya? Entonces, reemplazando, nos va a quedar la variable y la variable x no se reemplazan los x sub 1, los y sub 1, los x sub 2 y los y sub 2. Entonces, reemplazando nos va a quedar y menos y sub 1. Y sub 1 vale menos 4, paréntesis ahí para respetar el signo. O si ustedes ya tienen la rapidez de decir menos por menos, colocan más de inmediato. Entonces, acá tenemos y sub 2, que vale 6, lo vamos reemplazando, menos por la fórmula, y sub 1, que es menos 4, partido por x sub 2, que es 2, menos x sub 1, que es menos 3. Entonces, seguimos ahora reemplazando acá. Mantenemos la variable x menos x sub 1, que en este caso es menos 3. Si se dan cuenta, estos dos que están acá siempre tienen que coincidir y esos dos también deben coincidir. Entonces ahora, solamente como ya reemplazamos, hay que resolver esa operatoria. Entonces menos con menos da más 4, acá tenemos 6, menos con menos más 4, acá tenemos 2, menos con menos es más 3. Y acá nos va a quedar x, la variable x, menos con menos más 3. Luego operamos acá, la pendiente. Esta parte es la pendiente, no lo olviden, ¿no? Esta es la pendiente, ¿se fijan? Entonces 6 más 4 es 10, 2 más 3 es 5, lo demás queda igual. Si nosotros ahora dividimos 10 dividido por 5, nos va a quedar la ecuación y más 4 igual a 2 por x más 3. Y acá tenemos una expresión llamada monomio por binomio, donde tenemos que multiplicar para resolver el paréntesis. Entonces 2 por x, 2x, 2 por 3, 6. Entonces, cuando llegan a esta expresión, a esa parte de la ecuación, ustedes pueden determinar dejarla como expresada en su forma principal o en su forma general. No se olviden que la ecuación principal es igual a y igual a mx más n, donde m es la pendiente, es decir, el ángulo que genera la recta con respecto al eje x, y n, que es este valor, es el punto donde la recta corta al eje de las ordenadas, al eje y. ¿Ya? Entonces vamos a dejar esta expresión como su ecuación principal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Despejar y. Entonces acá tomamos esto, despejamos y,
pasándolo hacia el otro lado como su opuesto aditivo. Más 4 menos 4. Entonces nos va a quedar igual a 2x más 6 menos 4. Restamos esto porque estos son los semejantes. Cuidado con restar eso porque no son semejantes. Entonces nos va a quedar igual a 2x más 6 menos 4, 2. Entonces acá tenemos expresada la ecuación principal. Si ustedes analizan esto, tienen pendiente 2 y en 2 positivo va a cortar la recta al eje Y. Pendiente positiva, por lo tanto, ya ustedes analizan, por lo que dijimos antes, que la recta va a ser forma creciente. Es decir, para mayor valor de X, va a ser mayor valor para Y. Y también la pueden expresar como forma general. ¿Se acuerdan cuando en la primera clase vimos la ecuación general de la recta? Que es de la forma AX más BY más C igual a 0. Siempre las ecuaciones generales están iguales a 0. ¿Ya? Entonces, tomamos esta recta principal y la transformamos en general. Es lo más fácil que podemos hacer. Entonces este 2x lo pasamos para acá, menos 2x más y, y este 2 que viene para acá también como opuesto aditivo, entonces nos queda como menos 2. Como acá no queda nada, queda 0. Y para dejarla más bonita nomás, es decir, cuando está en su forma general, tratar de dejar el x positivo, entonces multiplican toda la ecuación por menos 1. Solamente cambian los signos, pero los valores o los parámetros no cambian. Menos 1 por menos 2 le queda más 2, más y por menos 1 es menos y. No se olvide que siempre acá hay un 1 invisible, y menos 2 por menos 1, menos por menos más, 2 por 1 es 2, igual a 0 por menos 1, que es 0. Y acá hemos expresado esta misma expresión como forma general. Y acá la expresamos como forma principal. ¿Ya? Ahora, si ustedes quieren transformar de aquí hacia allá, esta es más fácil. Ese y negativo lo pasan para allá, lo dejan positivo y le queda esa expresión. Bien. Para terminar, vamos a dejar un desafío. Dice, determinar la ecuación de la recta que pasa por el punto A menos 1,3 y cuya pendiente es menos 4. Expresen en forma principal y en forma general la ecuación. Como sugerencia les pido que utilicen esta fórmula punto pendiente. ¿Por qué? Porque ya le están dando la pendiente que es menos 4 y reemplazan ahí. ¿Ya? Ahí tienen el punto A que corresponde a x1 y 1 para que reemplacen acá. Una vez que reemplacen, la dejan en su forma principal o también en su forma general. ¿Ya? Bien, chiquillas y chiquillos, haciendo un pequeño repaso. Entonces, si nosotros tenemos dos puntos cualquiera o cualesquiera en el plano cartesiano, nosotros podemos determinar la distancia entre esos dos puntos, su punto medio, la pendiente. También podemos determinar el nombre de la recta que pasa por esos dos puntos. Y esos nombres pueden ser de dos formas, aunque hay otros también, pero el principal es la forma principal, cuando tengo despejado Y, ¿ya? Como acá, o en su forma general cuando la tenemos igualada a 0. Eso es más o menos lo que hemos visto hoy día. Espero que les vaya bien, estén respetando la cuarentena y ha sido un placer haber compartido esta clase con ustedes. No se olviden visitar la página del municipio, que es donde están todos estos videos en YouTube del municipio, para que puedan revisar las veces que ustedes lo estimen conveniente. Cuídense y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Hasta luego. Chao. Si quieres volver a ver esta clase, puedes visitar nuestro canal oficial de YouTube y en todas nuestras redes sociales.